Buenos días, hermanos y amigos que nos ven por este medio o nos escuchan por la radio Sublime Gracia. Es para mí un privilegio poder esta mañana compartir con ustedes esta meditación que Dios puso en mi corazón, y para ello, para comenzar, desearía que me acompañen entregando este tiempo a nuestro Creador. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos venir a tu palabra en esta hora, sabiendo que es tu palabra la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos exhorta, amado Dios. Y por ella podremos, amado Padre, conocerte, amado Dios, y es nuestro anhelo en esta hora que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe en este tiempo para que tu propósito sea cumplido. Y, amado Dios, esta palabra sea para edificación de tu iglesia y aún de los oyentes, de aquellos que no te conocen, amado Padre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Nos encomendamos a ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un tema que me gustaría compartir con ustedes esta mañana está vinculado con una carrera. La carrera de la fe. Esa carrera que todos los que un día hemos sido alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estamos corriendo. Algunos han avanzado, otros están comenzando, pero es una carrera en la que estamos inmersos todos. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida cristiana para ti? ¿Es color de rosa o es un camino difícil? Y para entrar ya en este tema de meditación que lleva por título La carrera de la fe, me gustaría que me acompañen en la lectura del segundo libro de Timoteo, del segundo epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Vamos a estar en esta mañana centrándonos en este texto bíblico. Dice así la Escritura. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba al final de sus días y había peleado la buena batalla. Había acabado la carrera y había guardado la fe. Si hay algo de lo que todo cristiano tiene que estar consciente es que está en una batalla y que tiene que correr una carrera. Estamos en una batalla y tenemos tres enemigos: el diablo, que nos aborrece y haría lo que sea para destruirnos, para matarnos. Por otro lado también está el mundo con sus pasiones y deleites, y está nuestra propia carne, que nos quiere extraviar de nuestra sincera fidelidad a Cristo y por ende constituyen un estorbo en esta carrera. Hablemos en esta oportunidad de la carrera de la fe, con la que Pablo compara la vida cristiana. En el momento en que una persona es alcanzado con la salvación, creyendo en la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo se inscribe el nombre de aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio. En ese mismo instante es inscrito en el libro de la vida, pero también se puede decir que en ese mismo momento uno se inscribe, tal vez antes sin darse cuenta, en lo que es la carrera de la fe. Tanto la carrera como la batalla de las que estamos hablando tienen un fin: guardar la fe. La carrera tiene que ver con el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Hay muchos que pueden estar batallando en su vida, pero no todos están o han entrado en esta carrera. La carrera es importante porque al final de la misma
vamos a obtener un premio, una corona, dependiendo de cómo hayamos corrido. Es lo mismo que sucede en lo natural en una competencia olímpica de carrera, de atletismo. El ganador de una carrera, ya sea de 100 metros o de una maratón, se va a llevar una medalla como galardón por haber ganado la carrera. En la vida cristiana es algo parecido, solo que los galardones tienen una implicancia eterna, más allá de cualquier cosa. En el camino de los hijos de Dios, de los creyentes, probablemente hay algunos que habían comenzado la carrera. Probablemente otros han abandonado la carrera. Otros están desanimados de correr. Aún hay otros que son solo espectadores, que se la pasan tal vez aplaudiendo, criticando, pero ellos no están corriendo. Dios permita que podamos decir al final de la carrera, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, corrido la carrera, he guardado la fe. Cuando Cristo venga, compareceremos ante su tribunal y ahí recibiremos según lo que hayamos hecho. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿en qué lugar de la carrera está? Si no hemos empezado, es tiempo de empezar, es tiempo de correr. Es una carrera, y no es una carrera sencilla, es una carrera de obstáculos, podríamos llamar. Pablo en su carrera tuvo que padecer persecuciones, cárceles, azotes, falsos hermanos, falsas doctrinas y otras vicisitudes, pero nada lo detuvo. Puso la mirada en la meta y siguió hasta el final. Es por eso que en el tiempo de Pablo, el Evangelio conquistó prácticamente todo el mundo conocido en ese entonces. La carrera no es fácil. ¿Cuántos hermanos conocemos que corrían? Probablemente corrían bien, pero de pronto algo nos estorbó. En algo parecido, Pablo les decía a los Gálatas en el capítulo 5, verso 7 de la epístola a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A veces el diablo, a veces el mundo, a veces nuestra carne, utilizando hermanos, circunstancias, familias, etc. En el momento que nos inscribimos en la carrera, ya tenemos todo para correr. Dios, a través del Espíritu Santo, nos capacita. Él es nuestro entrenador y Él quiere hacernos vencedores en esta carrera. Si hay algo que nosotros sabemos es que la salvación es por gracia. No tenemos que hacer nada, ¿verdad? No es que corremos la carrera para ser salvos, sino porque tenemos propósito y galardón al final de la carrera. Esta carrera de la fe solamente la pueden correr aquellos que ya han sido alcanzados por el Evangelio y han recibido la salvación de parte de Dios. Ahora, el propósito de la carrera es terminar. Nadie comienza una carrera con el fin de abandonar, ¿verdad? Todos queremos obtener la medalla, queremos obtener el galardón. Probablemente unos se están inscribiendo recientemente porque fueron alcanzados ayer, en estos días, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien por ellos, que están inscritos en esta carrera. Bien por los que han corrido probablemente 1 año, 5 años, 10 años, tal vez 35 años como en el caso mío. Pero todavía no podemos parar. No podemos parar de correr, tenemos que seguir corriendo. No debemos descuidarnos de correr.
Pablo tenía una frase, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo no venga a ser eliminado el que sí tenía esa. Y nosotros también tenemos que tener ese mismo sentir de Pablo. Por eso es que debemos seguir corriendo sin detenernos. La vida de los cristianos es como nadar contra corriente. De pronto el río tiene una corriente, un caos y el cristiano tiene que nadar contra la corriente del mundo, la corriente de los afanes de este mundo y todas las cosas que se van a ir oponiendo. Y el momento que el cristiano deja de correr, deja de remar contra corriente o nadar contra corriente, va a ser arrastrado. El cristiano no puede parar, no puede detenerse en esta carrera. Pablo también decía, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es una carrera del Espíritu. Es una carrera según los propósitos de Él para nuestra vida. Si estamos corriendo, debemos mantenernos en el ayuno, en la oración, creciendo en el conocimiento del Señor, para que solo Él sea toda nuestra satisfacción. Y así no terminemos en la carne, como Pablo exhortó también a los Gálatas, en la epístola de Gálatas, al capítulo 3, verso 3, les decía, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Cuando perdemos la fe, perdemos la carrera. ¿A cuánta gente conocemos, hermanos, que un día estaban y ahora no están? Aunque probablemente habría que preguntarse, ¿será que en realidad un día fueron salvos? Ahora, sabemos lo que significa la fe conforme lo define Pablo como el autor de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es certeza y convicción, es seguridad, firmeza en lo que creemos. Como dice la Escritura, los cristianos andamos por fe y no por vista. Si entramos en la carrera, debemos entrar con fe, continuar con fe de que Dios tiene un galardón para nosotros, con fe en sus promesas, en la seguridad que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Si bien todos estamos corriendo esta carrera, hay algo que Pablo también nos ayuda, con lo que nos va a ayudar en un texto que está también en Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 y que tiene que ver con esto de la carrera. Y vamos a encontrar en este texto cuatro consejos que nos van a ayudar a correr esta batalla de la fe. Hebreos 12, 1 y 2 dice así el texto de la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, de este texto podemos sacar esos cuatro consejos que nos van a ayudar en este correr, en esta carrera de la fe. Primer consejo, debemos estar conscientes de que hay una gran nube de testigos observando nuestra carrera. El lugar donde nosotros nos desenvolvamos, el lugar donde nosotros trabajemos, estudiamos, aún en la misma familia tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que están viendo nuestro caminar, que están viendo nuestro hablar. Entonces, debemos estar conscientes de que hay ojos que nos están viendo en esta carrera. Por lo tanto, debemos ser un buen testimonio en toda nuestra manera de vivir. Pablo le hablaba a Timoteo
y le decía, 1 Timoteo 4:2, ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo, le decía a Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En la medida que nosotros podamos ser un buen testimonio, vamos a dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y en esa misma medida, probablemente vamos a animar a otros a que también puedan correr esta misma carrera que nosotros estamos corriendo. Segundo consejo, despojémonos de todo peso y del pecado. Aquí en este texto habla de dos obstáculos que se nos presentan en la carrera. Si nos ponemos a pensar, ¿será lo mismo que un atleta olímpico corra una carrera con un peso de 50 kilos tras su espalda? ¿Será lo mismo a un atleta que solamente corre la carrera sin ningún peso? ¿Será que va a poder correr de la misma forma? Con seguridad de que está llevando los 50 kilos se va a cansar. No va a poder correr mucho. Pero en cambio, el que está libre de peso va a poder correr libremente y va a poder llegar a la meta. Y es algo parecido a lo que el Señor nos está diciendo en este texto, ¿no? Cuando nos dice, despojémonos de todo peso. De todo peso. Ahora, cuando está hablando del peso o carga en este versículo, no se está refiriendo en esta parte al pecado. Se refiere a los afanes, a las distracciones, a las preocupaciones, a los temores que son contrarios a la fe. Muchos están parados en la carrera porque se han agotado, se han sobrecargado las preocupaciones, las distracciones, los afanes, los han sobrecargado, se han cansado y ya no han seguido corriendo. Por eso es que el Señor nos dice, despójense de todo peso, de toda carga. Entonces, estamos en este mundo, van a haber circunstancias difíciles que vamos a tener que atravesar, porque sabemos que el cristianismo no es fácil. Como preguntábamos al inicio de esta meditación, no es fácil. Sin embargo, debemos despojar de estos afanes, de estas distracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Dejárselas al Señor y entonces corremos libremente. Hermanos, si el Señor cargó con nuestros pecados, ¿por qué no va a cargar con nuestras preocupaciones, con nuestras necesidades, con nuestros afanes? Debemos creer que el Señor tiene todo el control de nuestras vidas. Dejemos nuestras cargas al Señor. También la Escritura nos dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Hermanos, el pecado nos va a estorbar en la carrera. Y además corremos el peligro de que el pecado nos saque de la carrera. No solamente nos estorbe, sino que nos saque de la carrera. ¿Cuánta gente por el pecado ya no está corriendo la carrera? El pecado nos va a estorbar. Si hay un requisito con el que podemos correr libremente, hermanos, la carrera, así como ese atleta que está corriendo sin ningún peso, es la santidad. Es la santidad la que nos da esa libertad para correr este peso, sin ningún peso. La santidad es requerida para esta carrera. Confesemos nuestros pecados ocultos siempre.
Cualquier pecado, hermanos, debe ser confesado. Cualquier pecado nos va a impedir correr la carrera. Por eso la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que siempre nos va a convencer. Si estamos en pecado, nos va a convencer de pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesar, pedir perdón. Y entonces el pecado va a ser quitado, entonces podemos seguir corriendo libremente. Libremente. Si todo está en orden en nuestras vidas, hermanos, ahora no estamos hablando de una perfección, porque sabemos que la perfección no la vamos a alcanzar en esta tierra, pero sí de un estilo de vida que marque una vida en santidad, en rectitud, un estilo de vida. Cuando el Señor nos manda, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Saben qué? Nadie lo va a hacer por nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Despojarnos. Nosotros tenemos que hacer eso. Por eso dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es el creyente el que debe tomar parte activa en esto. ¿Saben qué, hermanos? No vale la pena perder la carrera por un pecado. Los planes y el propósito de Dios para nuestras vidas. No vale la pena. No vale la pena perder la carrera por un pecado. Tal vez podemos dar un ejemplo en el sentido de, por ejemplo, fornicar con alguien. Ese pecado que va a proporcionar, tal vez va a proporcionar unos minutos de placer para la carne. Pero, ¿qué son esos minutos comparados con perder un llamado eterno? ¿Verdad que no vale la pena? No vale la pena, hermanos. Tenemos que ser realmente, tendríamos que tener solamente un dedo de frente para darnos cuenta. Mal negocio. Un mal negocio es ese. Y así en cualquier otro pecado. Por unos minutos, segundos de placer a veces, podemos perder una eternidad tan grande y abandonar una carrera que estamos corriendo. Cuando dice el texto, despojémonos del pecado que nos asedia. En otras palabras, está hablando del pecado que nos asedia o del pecado que nos persigue. Y esto tiene que ver, hermanos, con aquello que de pronto hemos tenido nosotros en nuestra vida anterior, antes de ser alcanzados por la salvación. Si hemos tenido algún pecado que era nuestra debilidad, ¿saben qué? Ese pecado nos va a hacer toda nuestra vida. Siempre va a estar buscando la ocasión para hacernos caer. Debemos estar vigilantes para no darle lugar. Tenemos un ejemplo en la palabra que pasó con Moisés, por ejemplo, un poco aplicando a esto. Su debilidad probablemente era la ira. Y eso le ocasionó el momento que no pudiera entrar a la tierra prometida. No sé, hermano, tal vez has tenido problemas con las drogas antes de venir al Señor. Y la carrera te asedia. Llévalo a la cruz. Pide ayuda al que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tal vez tuviste problemas con el alcohol, o con la pornografía, o con cualquier otro pecado. Llévalo a la cruz. Ese deseo, llévalo a la cruz. Y pide ayuda al que fue tentado en todo, pero sin pecado. Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 18.
Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro ayudador. Ahí está el Señor para socorrernos cuando somos tentados. Porque si hay algo que debemos saber es que esos pecados, este pecado que nos asedia, que nos persigue, siempre va a estar ahí para hacernos desistir en la carrera, estorbarnos en la carrera. Entonces tenemos que ser sabios para llevarnos a la cruz. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ahí estamos muertos juntamente con Cristo en la cruz. El cuerpo, la verdad, está muerto, dice, pero el espíritu vive. Eso dice la Escritura. Debemos llevar a la cruz todo pecado que nos asedia. Y entonces nos vamos a ser ayudados cuando clamamos la ayuda de aquel que fue tentado en todo, pero sin pecar. El tercer consejo que sacamos de este texto de Hebreos: corramos con paciencia. Hermanos, esta carrera es una maratón. No es una carrera de 100 metros, de 50 metros, no. Es una maratón, es una carrera de largo aliento. Es hasta nuestro último aliento en esta tierra. Por lo tanto, debemos correr con convicción, no con emoción. Las emociones pasan. Hay que tener paciencia en las cosas de la fe. Y a veces las cosas de la fe no suceden en el momento. Si hay algo que hemos podido experimentar en el camino en estos años que seguimos al Señor es que generalmente Dios se toma su tiempo para responder o para cumplir sus promesas. Él sabe que en ese tiempo de espera Él está tratando nuestras vidas, está tratando nuestros corazones. Y entonces viene luego la respuesta. Y para poder seguir adelante, tenemos que ser pacientes. Pacientes simplemente esperando confiadamente, con esa convicción, esperando lo que no se ve, pero esperando con esa certeza, esa convicción de que vendrá. Ciertamente vendrá. El tiempo es de Él. El tiempo es de Él. A veces las promesas tardan años en cumplirse. Tenemos el ejemplo en la palabra de Dios, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Él tuvo que esperar 25 años por el hijo que Dios le había prometido. Son 25 años. Probablemente en ese tiempo podemos decir, no, pero ese tiempo había muchos años. Ahora en este tiempo, el Señor toma su tiempo para responder sus promesas. En el caso mío, yo tuve que esperar 17 años para que Dios pueda bendecirnos como un hijo. Entonces, Dios se toma su tiempo muchas veces. Ahora, no necesariamente ocurre esto en todos los casos. Hay casos en los que Dios nos responde mucho más antes, pero todo está siempre dentro de lo que está en su propósito para cada uno, para cada vida en particular. Entonces, probablemente en este mismo instante tú estarás esperando algo. ¿Qué estás esperando que aún no recibiste? ¿Sabes? Sigue esperando, pero confiado de que llegará la respuesta. Va a llegar. Sin duda llegará. El cuarto consejo para poder correr esta carrera: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es la meta.
Si hay algo que como cristianos nosotros debemos tener claro es que no estamos en la iglesia por el hermano o por el pastor o porque me vaya bien o porque me salgan bien las cosas. No, estamos en la iglesia por Jesús. Si hay algo que nosotros también debemos saber es que el hombre falla. El único que no falla es Dios. El único que no falla. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, no en las adversidades, porque estas nos quitan la fe. Así que, hermanos, corramos la carrera como lo hacía Pablo. Y hay un texto con el que quisiera cerrar esta meditación. Está en 1 Corintios 9:26. Y el apóstol les decía, a los corintios les decía, el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, corramos la carrera. Corramos esta carrera con fe. Y corramos esta carrera, hermanos, puestos los ojos en Jesús. Corramos de que el Señor es fiel, sabiendo que el Señor es fiel, sabiendo que Él cumple sus promesas, y realmente puestos los ojos en Jesús para poder alcanzar ese galardón por el que estamos corriendo en esta tierra. Y así, de esa manera, también poder ser testimonio a otros, para que otros también se animen a correr. Y si tú, amigo que nos escuchas, tú no has entregado tu vida al Señor, déjame decirte que Dios tiene un galardón para todos aquellos que creen en Él, que creen en su vida, en lo que Cristo ha hecho en esta tierra durante toda su vida, una vida sin pecado, los que creen en su muerte, en su resurrección, por nuestros pecados. Yo te animo a confiar en el Señor para que también tú puedas correr esta carrera y puedas tener un galardón que Cristo va a otorgar a los que vencieren. Demos gracias al Señor, por favor. Señor, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por habernos permitido, Señor amado, ser alcanzados por tu evangelio. Y porque, amado Dios, estamos en una carrera en la que no corremos solos. Tú corres con nosotros. Es tu Espíritu el que nos adiestra. Es tu Espíritu el que nos acompaña. Y es el que nos da la fuerza para poder correr esta carrera. Ayúdanos, amado Dios, para que tu nombre, amado Padre, sea engrandecido. Ayúdanos a serte fieles en esta carrera. Bendito Dios, y gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp.
En la Ciudad del Alto, al número 719-05791. 719-05791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.